Tú no eres quien el mundo dice que eres. Y si estás en Cristo, tampoco eres quien tú mismo crees ser. ¿Alguna vez te has preguntado por qué existes realmente? ¿Qué propósito eterno te sostiene cuando todo lo demás falla? Hoy vamos a entrar en una de las porciones más profundas y confrontativas de toda la Biblia. Efesios capítulo 1, un texto que revela el plan eterno de Dios, escrito antes de que tú o yo respiráramos por primera vez. Pero te advierto, este no es un mensaje suave. Este capítulo no fue escrito para halagar al ego, sino para aplastar todo orgullo humano y exaltar únicamente a Cristo. Porque en Efesios 1 no hay lugar para tu mérito, no hay espacio para tu esfuerzo. Solo hay gloria para la soberana voluntad de Dios. Así que quédate conmigo, porque si entiendes este capítulo, tu visión del Evangelio cambiará para siempre. El hombre que escribió esta carta no lo hizo desde un púlpito cómodo ni desde un lugar de influencia terrenal. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, estaba preso, encadenado por predicar la verdad. Y aún así, desde una celda oscura, escribió palabras tan luminosas que atraviesan los siglos y sacuden el alma. Efesios capítulo 1. No trata sobre ti, pero te define completamente. No habla de tus logros ni de tus planes. Habla de algo infinitamente más alto. El plan eterno de Dios, un plan diseñado antes del tiempo, centrado en Cristo, ejecutado por el Padre, aplicado por el Espíritu y dirigido hacia su propia gloria. Esta carta fue escrita a los creyentes en Éfeso, una ciudad griega llena de idolatría, conocimiento humano y confusión espiritual. A personas como tú y como yo que necesitaban recordar quiénes eran y a quién pertenecían. En estos versículos, Pablo no empieza con consejos prácticos, no comienza con motivación. Él comienza elevando nuestros ojos a las alturas eternas, para que entendamos lo que significa haber sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así que hoy no estás aquí por casualidad, no diste clic en este video por accidente. Estás a punto de entrar en un texto que revela la mente de Dios hacia sus hijos, su plan, su amor, su soberanía y lo que realmente significa estar en Cristo. El apóstol Pablo, escribiendo desde una prisión en Roma, no comienza su carta a los Efesios quejándose por su situación. No se lamenta ni se autocompadece. Él comienza exaltando, declarando, revelando. En Efesios 1:3 escribe estas palabras poderosas: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, aunque nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Lo captas? No dice que Dios te bendecirá si haces lo correcto. No dice que estás en proceso de obtener bendiciones si te esfuerzas lo suficiente. Dice que ya fuimos bendecidos, y no con cualquier cosa. Pablo no habla de lo material, de lo visible, ni de lo superficial. Habla de bendiciones espirituales, ubicadas en los lugares celestiales, en Cristo. ¿Te das cuenta del contraste? Mientras muchos buscan bendiciones en cosas temporales, dinero, salud, fama, estabilidad, Pablo nos está recordando que las verdaderas riquezas del creyente están en lo invisible, en lo eterno, en lo espiritual, y están disponibles solo en un lugar, en Cristo. Pero ¿cómo comienza este plan divino? Pablo lo responde en el siguiente versículo, Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Escucha bien, no fuiste tú quien escogió a Dios, fue Dios quien te escogió a ti. Y no lo hizo ayer, ni la semana pasada, ni cuando empezaste a buscarlo. Lo hizo antes de que el mundo existiera, antes del Edén, antes del pecado, antes del tiempo. Dios ya había puesto su mirada sobre ti si estás en Cristo, y su elección no fue caprichosa. Fue con un propósito, para que seas santo, para que tu vida refleje la pureza de su carácter.
para que seas apartado del pecado, no solo perdonado, sino transformado. Si fuiste escogido, no es para vivir como todos los demás. Es para caminar diferente, hablar diferente, amar diferente, ser diferente. Pero aquí viene una verdad aún más profunda. En Efesios 1:5, Pablo nos revela el corazón amoroso detrás de esta elección. En amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No solo fuiste escogido, fuiste predestinado. Dios no solo te vio, te señaló, te separó, decidió que serías suyo, que formarías parte de su familia, y lo hizo por amor. No por obligación, no por lástima, no porque merecías algo. Lo hizo según el puro afecto de su voluntad. Y aquí hay algo que debes entender con toda claridad. Nadie nace como hijo de Dios. Todos nacemos alejados, enemigos, espiritualmente muertos. Pero el Dios eterno en su misericordia te adoptó, no porque tú lo buscaste, sino porque Él te amó primero. Y esa adopción ocurre solo por medio de Jesucristo. No hay atajos, no hay otras puertas. Cristo es el camino. Pablo no está escribiendo esto para que levantes tu autoestima. Está escribiendo para derribar tu orgullo y exaltar la gloria de Dios. Y por eso concluye esta primera sección con un propósito poderoso. Efesios 1:6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Lo ves? Todo esto, la elección, la predestinación, la adopción, tiene un solo objetivo final, que la gloria de la gracia de Dios sea exaltada. Que tu vida, tu testimonio, tu existencia no apunten a ti, sino a Él. Él te hizo acepto, no la religión, no tus buenas obras, no tu disciplina. Fue Él quien te colocó dentro de su propósito eterno. Te hizo acepto en el amado que es Cristo. Y aquí está la gran pregunta, ¿estás verdaderamente en Cristo? Porque si no lo estás, estas palabras no son promesas, son advertencias. Fuera de Cristo no hay bendición espiritual, no hay elección, no hay adopción, solo juicio. Efesios no comienza con palabras suaves, comienza con una visión eterna que humilla al hombre y exalta al Dios soberano. Si estás en Cristo, esta verdad te sostiene. Si no lo estás, es tiempo de temblar y correr a Él con todo tu corazón. Una palabra que suena antigua para algunos, pero para los que han sido salvados, es la palabra más preciosa que existe. Pablo, después de elevarnos hacia la elección divina en los lugares celestiales, nos lleva ahora hacia la obra que lo hizo posible, la sangre de Jesucristo. En Efesios 1:7, leemos estas palabras asombrosas. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Pablo no escribe esto como una teoría. Él lo cree, él lo proclama. Y lo dice en presente, tenemos redención. No es una posibilidad, no es un deseo, es una realidad. Si estás en Cristo, has sido redimido. Y no fue barato, no fue simbólico, fue por su sangre. Aquí no hay lugar para un evangelio superficial. No se trata de invitar a Jesús a tu corazón con una oración rápida. Aquí estamos hablando de un rescate real, eterno y sangriento. Jesús no te redimió con oro o plata. No lo hizo con palabras. Lo hizo colgando de una cruz, pagando un precio infinito por tu alma. Redención significa que eras esclavo, no parcialmente, no en parte, sino totalmente esclavo del pecado. Estabas vendido, atrapado, perdido, y alguien tuvo que pagar para sacarte de allí. Cristo pagó ese precio, con su sangre. ¿Y cuál fue el resultado? El perdón de pecados. Pero no un perdón barato, no un perdón que ignora la justicia de Dios, no un perdón emocional. Es un perdón basado en el sacrificio perfecto que satisface la ira de un Dios santo. El juicio cayó, pero no sobre ti, sino sobre el Hijo. Eso es redención, eso es gracia. Y Pablo no dice que esta gracia es limitada. Dice que fue según las riquezas de su gracia. ¿Te das cuenta? No fue una porción pequeña,
No fue a cuentagotas, fue una abundancia, un desborde. Dios no te dio lo mínimo, te dio todo, te perdonó completamente. Y no porque tú lo merecías, sino porque su gracia es rica, inmensurable, eterna. En el siguiente versículo, Efesios 1:8, Pablo continúa, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. La gracia no es ciega, no es impulsiva. Dios no cierra los ojos ante el pecado y lo ignora. Él actúa con sabiduría e inteligencia perfectas. La redención no fue un plan de emergencia. Fue una estrategia divina, diseñada con precisión absoluta desde la eternidad. Y luego Pablo nos lleva aún más profundo. En Efesios 1:9 revela lo que llama el misterio de su voluntad, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios no está improvisando, no está reaccionando. Él se propuso algo en sí mismo. Él decidió revelar su plan, y ese plan durante siglos fue un misterio. ¿Cómo podía un Dios justo perdonar a pecadores? ¿Cómo podía incluir a gentiles, a personas sin pacto, sin ley, sin esperanza? Y ahora, ese misterio ha sido revelado en Cristo. Dios no solo redime individuos, Él está llevando todo a su propósito final, Cristo como centro de todo. En Efesios 1:10, Pablo lo explica, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Este es el fin de todas las cosas. Todo será reunido, restaurado, subordinado en Cristo. No hay neutralidad, no hay opción B. Todo lo que existe en el cielo y en la tierra será llevado a los pies del Hijo. Este no es un mensaje opcional, es una declaración de autoridad. El universo tiene un centro, y no eres tú, no soy yo, es Cristo. El Padre está reuniendo todas las cosas en Él. Él es el punto de convergencia. Él es el propósito del tiempo, el Rey eterno, visible e invisible. Y ahora, Pablo hace una aplicación directa a los creyentes. En Efesios 1:11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Aquí Pablo nos dice que no solo fuimos redimidos y perdonados, también recibimos herencia. ¿Cuál herencia? La vida eterna, la gloria venidera, la presencia de Dios, el reino de Cristo. Pero sobre todo Cristo mismo como herencia. Y todo esto, una vez más, no depende de ti. Pablo vuelve a recordarlo. Fuimos predestinados, y no por azar, no por suerte, sino conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Dios no se equivoca, no se retracta. Él obra con intención. Él no espera tu permiso. Él ejecuta su plan perfecto. Esto te debería traer profunda reverencia. Porque si estás en Cristo, no fue por accidente. Fue porque el Dios que hace todas las cosas según su voluntad te quiso dar herencia, te quiso redimir, te quiso incluir en su plan, no para exaltarte a ti, sino, como dice el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ese es el fin de todo esto, la gloria de Dios. No tu comodidad, no tu éxito, no tu estabilidad emocional, su gloria. Pablo no deja espacio para egos espirituales, no hay nada que tú hayas aportado. Él hizo todo para que la alabanza sea suya. ¿Y tú lo entiendes? ¿Lo crees? ¿Vives como alguien que ha sido redimido, perdonado, heredero y predestinado? ¿O vives como si nada de esto te tocara? Porque hay algo que debes tener claro. Si no estás en Cristo, no tienes redención. No tienes herencia, no tienes parte en este plan. Estás fuera, estás aún en tus pecados. Y ese mismo Dios que ofrece perdón ahora, vendrá a juzgar con justicia perfecta. Pero si estás en Cristo, si has creído de verdad, entonces tu alma ha sido comprada con sangre y tu vida ya no te pertenece. Has sido redimido, has sido sellado, has sido llamado para vivir para la gloria de su nombre.
Hubo un día en el que escuchaste. Quizás fue en una iglesia, en una conversación, en un video como este, o en la soledad de tu habitación. Ese día no fue una voz humana la que te habló, fue Dios. Porque el Evangelio no es solo un mensaje, es el poder de Dios para salvación. Y ese poder entra por los oídos, pero perfora hasta el alma. Pablo nos lleva a ese momento en Efesios 1:13. Después de mostrarnos el plan eterno del Padre y la redención gloriosa del Hijo, ahora nos revela la acción final del Dios Trino en nuestra salvación, la obra del Espíritu Santo. Dice así: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Todo empieza con la palabra, no con un milagro, no con una emoción, no con una tradición, sino con la palabra de verdad. No una opinión, no una interpretación, la verdad. Y esa verdad tiene un nombre, el Evangelio. No puedes ser salvo sin oírlo. No puedes tener vida sin conocerlo. Porque este Evangelio no es una idea religiosa, ni un conjunto de reglas. Es la noticia gloriosa de que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día y reina con poder. Este mensaje no es negociable, no es adaptable, no es un accesorio, es el núcleo de la fe cristiana. Pablo dice que es el Evangelio de vuestra salvación. No cualquier mensaje salva, solo este. Solo el Evangelio tiene el poder para romper las cadenas del pecado, perdonar al culpable, justificar al rebelde y transformar al muerto en un hijo de Dios. Y cuando alguien oye ese mensaje con fe, algo ocurre. No algo simbólico, no algo psicológico, algo eterno. Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Lo ves? Hay un orden divino aquí. Oír, creer, ser sellado. No se trata de haber crecido en una familia cristiana. No se trata de asistir a una iglesia. Se trata de haber creído en Cristo de verdad. Esa fe que no se limita a aceptar que Él existe, sino que se lanza en obediencia radical a su señorío. Creer en Él significa rendirse, someterse, abandonar todo y seguirlo. Y cuando esa fe es real, el Espíritu Santo viene, no a visitar, no a inspirar. Pablo dice que somos sellados, no marcados superficialmente, sino sellados espiritualmente, desde lo más profundo de nuestro ser. Este sello es una declaración del cielo. Este me pertenece. Este es mío. Este es parte de mi pueblo. En la antigüedad, los reyes usaban anillos con sus sellos para autenticar documentos o marcar posesiones. Era una señal de propiedad, de autoridad, de autenticidad. Así también, el Espíritu es el sello que Dios pone sobre sus hijos. Si no tienes ese sello, no eres suyo. No importa cuánto sepas de teología, no importa cuánto te emociones en la adoración, no importa cuántas veces digas soy cristiano, sin el Espíritu Santo no tienes la garantía del cielo. Y este Espíritu no es un fuego que te hace brincar, no es una corriente que te da escalofríos, es una persona. Él convence de pecado, Él transforma el corazón, Él produce fruto, amor, gozo, paz, paciencia, dominio propio. Él te da poder para resistir el pecado. Él te recuerda la palabra. Él no es opcional. Él es el sello. Pero Pablo no se detiene ahí. En el siguiente versículo, Efesios 1:14, añade algo aún más profundo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Aquí el Espíritu ya no es solo un sello, es las arras. En nuestro lenguaje moderno, sería como el pago inicial, una muestra, una garantía. Cuando alguien compra una casa, entrega una parte del pago como señal de que completará la compra. Así también, Dios ha dado su Espíritu como garantía de que completará nuestra redención. ¿Y cuál es esa redención final? La glorificación, el día en que nuestros cuerpos serán transformados, cuando lo corruptible será vestido de incorrupción.
cuando seremos librados no solo del poder del pecado, sino de su presencia. Ese día está reservado para los que han sido sellados. Mientras tanto, el Espíritu es nuestra señal de que pertenecemos a Dios y no estamos solos. Él nos guía, nos guarda, nos santifica. Y cuando caemos, Él nos levanta. Cuando dudamos, Él nos afirma. Cuando sufrimos, Él nos consuela. Él es la garantía viva de que Cristo volverá por nosotros. ¿Y todo esto para qué? Pablo lo dice al final del verso 14, para alabanza de su gloria. El sello no es para jactarnos, no es para sentirnos mejores que nadie, es para que Dios reciba la gloria. Porque toda la obra de salvación, del inicio al fin, es suya. Él planeó, Él ejecutó, Él aseguró. Y Él recibirá la gloria por cada alma que llegue al final. Este capítulo no se trata de que tú te encuentres a Dios. Se trata de que Dios te encontró, te redimió, te selló y te garantizó. ¿Y tú? ¿Tienes ese sello? No me refiero a si crees en Dios, ni a si te consideras espiritual. Me refiero a esto. ¿Hay evidencia en tu vida de que el Espíritu Santo mora en ti? ¿Odias tu pecado? ¿Amas la palabra? Te quebranta la santidad de Dios. ¿Deseas parecerte a Cristo? Porque si no, quizás solo tienes religión, no redención. El sello no se recibe por repetir una oración, no se recibe por asistir a una iglesia. Se recibe cuando una persona escucha el verdadero evangelio, cree genuinamente en Cristo y nace de nuevo. Y cuando eso ocurre, no necesitas convencer a nadie. Tu vida hablará por ti. El Espíritu te empujará hacia la verdad, hacia la luz, hacia la santidad. Y ese mismo Espíritu, día tras día, te recordará que tu herencia está asegurada. El infierno no puede tocarte. El pecado no te dominará. La muerte no es tu final, porque tú has sido sellado, sellado por Dios, sellado por gracia, sellado para gloria. Hasta este punto, Pablo ha revelado verdades eternas, que fuimos escogidos, redimidos, sellados y asegurados. El Padre nos eligió, el Hijo nos compró, el Espíritu nos marcó. Todo ha sido hecho por Dios, pero ahora, en este nuevo segmento de su carta, Pablo hace algo asombroso. Después de predicar, ora. Después de declarar doctrinas celestiales, ruega por aquellos que han creído, porque no basta con saber estas verdades. Hay que entenderlas con los ojos del alma. En Efesios 1:15, Pablo comienza diciendo, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Pablo está escribiendo a creyentes verdaderos. Él ha escuchado de su fe, ha visto el fruto, un amor que se manifiesta, una comunidad que refleja a Cristo. Y aún así, no da por sentado que ya han comprendido todo, porque puedes ser salvo y aún vivir ciego a las riquezas que ya posees. Por eso dice en el versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Te imaginas esto? El apóstol Pablo, orando continuamente por creyentes como tú, rogando que lo que Dios ya les dio, ahora lo puedan ver, saborear y vivir. Y entonces Pablo revela su oración, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Este es el clamor central del corazón de Pablo, que no vivamos ciegos, que no nos conformemos con saber que fuimos salvos, sino que entremos en una revelación viva del Dios que nos salvó. Él pide sabiduría, revelación, no solo información teológica, sino una comprensión espiritual viva. No se trata de nuevos datos, sino de una apertura del entendimiento que solo el Espíritu puede producir. Y lo reafirma en el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Piénsalo, puedes tener ojos físicos abiertos y aún así estar espiritualmente ciego. Pablo ora para que se encienda la luz en tu alma, para que veas la realidad del reino.
¿Y qué quiere que veamos? Él menciona tres cosas, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Primero, que sepas la esperanza, no una esperanza humana, no un deseo emocional, sino una esperanza anclada en la obra eterna de Dios. Si Él te llamó, no fue para una vida mediocre, sino para un futuro glorioso. Esa esperanza es firme, viva, inquebrantable. Después dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Pablo quiere que entiendas cuán valioso eres para Dios. No porque haya algo especial en ti, sino porque Él te ha hecho partícipe de su herencia. Dios no solo te da una herencia, te ve a ti como parte de su herencia. Eres un tesoro para Él, un pueblo adquirido, una posesión celestial. Y finalmente, en el versículo 19, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Este es el punto culminante. Pablo quiere que los creyentes sepan el poder que está disponible para ellos. No un poder simbólico, no un poder emocional, sino el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Él lo explica así en los versículos 20 al 21, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad. ¿Te das cuenta? El poder que te sostiene como creyente es el mismo que resucitó a Jesús, el mismo que lo colocó por encima de todo trono, toda potestad, toda fuerza demoníaca, toda enfermedad, toda muerte. Ese poder habita en ti si has creído de verdad. Cristo fue exaltado, fue coronado, y tú estás unido a Él, pero no termina ahí. Pablo nos lleva a una visión gloriosa de la iglesia. En los versículos 22 y 23 declara, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo no solo reina sobre el universo, reina sobre su iglesia. Y tú, si estás en Él, eres parte de ese cuerpo. Eso significa que tu vida tiene un llamado más alto que tus planes personales. Tú existes para representar a Cristo. Eres parte de su plenitud en la tierra. ¿Te das cuenta de la magnitud de esto? Pablo no está orando para que Dios te dé más. Está orando para que veas lo que ya tienes, para que despiertes, para que vivas como alguien que ha sido redimido, sellado y exaltado juntamente con Cristo. Porque no hay mayor tragedia que un creyente que viva como mendigo, teniendo en Cristo toda la riqueza espiritual. Y no hay mayor engaño que alguien que diga ser de Cristo y viva como si no lo conociera. ¿Estás viendo con los ojos del alma? ¿Ves la esperanza, la herencia, el poder? ¿O todavía vives como si siguieras en tinieblas? Esta es la oración que abre los ojos del alma, y si Dios la responde en ti, nunca volverás a ver tu vida igual. Si llegaste hasta aquí, es porque Dios está haciendo algo en ti. Tal vez no lo entiendas todo aún. Tal vez tu vida siga llena de preguntas. Pero si algo ardió dentro de ti mientras escuchabas Efesios capítulo 1, eso no es casualidad. Es una invitación a dejar de vivir en la superficie y empezar a vivir desde el cielo. Quiero hablarte a ti directamente. ¿Qué fue lo que más te confrontó de este mensaje? ¿Qué parte de Efesios 1 nunca habías visto con tanta claridad? ¿En qué área de tu vida necesitas que Dios alumbre tus ojos hoy? Déjamelo en los comentarios. No tengas miedo de abrir tu corazón. Este espacio es una comunidad donde podemos crecer, orar juntos y ser edificados por la palabra. Si este video te bendijo, compártelo. Alguien más necesita oír esta verdad. No te imaginas a cuántas personas puede alcanzar el simple acto de compartir. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para que no te pierdas los próximos mensajes como este. Aquí no estamos construyendo una audiencia. Estamos formando discípulos que conocen a Dios profundamente y viven para su gloria.
Y antes de irte, oro para que el Espíritu Santo continúe obrando en ti. Que no solo recuerdes este mensaje, sino que te levantes con identidad, con propósito y con visión eterna, porque fuiste escogido, fuiste redimido, fuiste sellado y ahora fuiste enviado a vivir para la alabanza de su gloria. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar con el corazón y gracias por ser parte de este caminar en la verdad. Shalom.